De repente, los sentimientos de odio hacia la policía se desbordan. La violencia inicia cuando un Land Rover policial queda atrapado en la multitud que empieza a patearlo y apedrearlo. Después, la policía disparó con escopetas. Observamos a personas en movimiento. ¿Qué sucede en realidad en estas situaciones? Una de las claves de la estrategia del apartheid es la ley de áreas de grupo, que delinea en el país los lugares donde pueden vivir las personas blancas, las personas negras, las personas de color, las personas asiáticas. Y a menudo tenemos personas viviendo en áreas donde, según la ley de áreas de grupo, no deberían estar viviendo. Filmé el camión mientras se alejaba por el camino hacia el grupo de niños en la esquina. Luego el camión dio la vuelta y volvió. Y mientras lo hacían, había varios policías en la parte trasera del camión, escondidos en cajas, y aparecieron. Este es el mundo en el que crecieron muchas personas de Sudáfrica. Conflicto, explotación, desigualdad. Sudáfrica es un lugar que fue social y financieramente destrozado por el colonialismo de Europa. La costumbre europea de esclavitud forzada de los africanos indígenas también se encontró en Sudáfrica. La esclavitud es un problema que moldeó a África como continente, y muchos de sus problemas actuales tienen sus raíces en ella. Los colonos holandeses utilizaban esclavos como trabajadores en sus propiedades y negocios, ya que la esclavitud era una práctica común en ese tiempo. Algunos de estos esclavos eran de la misma Sudáfrica y algunos eran de estados vecinos. Lo único que tenían en común era que los esclavos no eran blancos o europeos. Los esclavos no podían salir de sus lugares de trabajo sin un permiso. Sufrían desnutrición, hacinamiento, castigos físicos y se les prohibía el matrimonio. Si tenían hijos, esos hijos también se convertían en propiedad de los dueños de esclavos y también eran sometidos a la esclavitud permanente. Cuando finalmente se abolió la esclavitud, los agricultores establecidos abandonaron el país ya que ya no era rentable sin el trabajo esclavo. Las armas, un bien de consumo europeo, se volvieron una herramienta muy utilizada en Sudáfrica. La introducción de armas permitió que personas indígenas nefastas seleccionadas por antiguos dueños de esclavos se convirtieran en los nuevos amos de esclavos por delegación. El descubrimiento de que Sudáfrica era rica en diamantes y oro llevó al Imperio Británico a interesarse en la zona, y las fuerzas británicas entraron y conquistaron a la gente local para extraer los recursos. Durante las próximas décadas después de esto, se convertiría en un estado soberano, pero uno con restos de la anterior regla colonial, corriendo por sus venas, es decir, la idea de que las personas de color eran inferiores a sus contrapartes europeas blancas. Por razones que espero sean obvias, esto llevó a una guerra civil masiva, ya que los africanos comunes y trabajadores se opusieron al gobierno e intentaron obtener los mismos derechos y protecciones legales que sus ciudadanos colonos. En los años 80, el gobierno sudafricano envió escuadrones de la muerte para literalmente recorrer las calles y asesinar a cualquiera que estuviera en desacuerdo con su ley y gobierno. Kevin Carter nació en Johannesburgo y creció durante este tiempo muy perturbador en la historia de Sudáfrica. Nació en un barrio de clase media que estaba clasificado solo para blancos. En ocasiones, cuando era niño, veía a la policía arrestar a personas negras que entraban al área y cuestionaba a sus padres sobre por qué ellos, una familia católica y liberal, simplemente aceptaban esto como justo y equitativo. Tras la preparatoria, Carter inició estudios de farmacia, pero los abandonó al ser reclutado por el ejército. Para evadir el servicio en un régimen que ejecutaba regularmente a personas negras por disentir con el gobierno blanco, se unió a la Fuerza Aérea. Sirvió durante 4 años. Durante su servicio, vio a compañeros de la Fuerza Aérea insultando a un camarero negro del comedor y decidió defenderlo.
los aviadores. Luego golpearon severamente a Carter por defender al camarero negro. Luego se ausentó sin permiso e intentó ser disc jockey de radio antes de ser descubierto y regresado al servicio militar. En 1983 fue testigo del bombardeo en la calle Church en Pretoria, y esto provocó un 1900 nuevo cambio de carrera. Cambio. Ver el bombardeo y la cobertura mediática muy parcial de este hizo que Carter se diera cuenta de que había un lado de estas historias que no se contaba. Se convirtió en fotoperiodista para contar el lado frecuentemente ignorado. Su trabajo se centró en la brutalidad del régimen del apartheid en Sudáfrica. Mientras los medios nacionales se enfocaban en una versión editada de los eventos que mostraba a las personas negras atacando a la policía y participando en violencia, Carter expondría por qué esas personas estaban tan enfadadas. Revelaría la crueldad y tortura que sufrieron, lo que los llevó a defenderse. Pero también expondría cómo las respuestas al apartheid eran igualmente brutales. Un castigo particularmente brutal estaba reservado para las personas que eran colaboradores o informantes del régimen del apartheid. Se les llamaba necklacing. Forzaban un neumático sobre la cabeza de una persona, atrapando sus brazos dentro. Luego lo llenaban con gasolina y lo prendían fuego. Carter fue la primera persona en el mundo en fotografiar esta práctica y mostrar lo cruel que era. Fotografiar esto fue la primera de muchas cosas que tendrían un fuerte impacto emocional en Carter, quien más tarde se cuestionaría si debería estar fotografiando cosas como esta. Una parte de él pensaba que fotografiar esto expondría la extrema violencia de Sudáfrica al mundo, y quizás ayudaría a alentar a otros líderes mundiales a presionar a Sudáfrica para que terminara con la segregación. Estaba horrorizado por lo que estaban haciendo. Estaba horrorizado por lo que yo estaba haciendo. Pero luego la gente comenzó a hablar sobre esas imágenes. Luego sentí que quizás mis acciones no habían sido tan malas. La otra parte de él se preguntaba si tal vez el hecho mismo de que los medios cubrieran actos tan horribles era el punto del acto. El acto no transmitía el mismo mensaje violento a sus detractores si los medios no lo amplificaban. Después de haber visto tantos linchamientos en las noticias, se me ocurrió que o bien muchos otros se estaban realizando fuera de cámara, por así decirlo, y esto era solo la punta del iceberg, o que la presencia de la cámara cumplía el último requisito, y actuaba como catalizador en esta terrible reacción. El fuerte mensaje que se estaba enviando solo tenía sentido si los medios lo transmitían. No se trataba más de advertir a otros que de causarle dolor a una persona. La pregunta que me atormenta es, ¿esas personas habrían sido encadenadas si no hubiera cobertura mediática? Es fácil entender cómo uno podría sentirse en conflicto acerca de lo que haces cuando implica sufrimiento como este. A lo largo de los años, Carter visitaría muchas zonas de guerra africanas para fotografiar las luchas de la gente allí y la violencia que siguió a la política fracturada del continente. Un país en particular llegaría a pesar mucho en la conciencia de Carter. Sudán es una nación africana situada cerca del Medio Oriente. Aunque no está dividida por fronteras, desde hace mucho tiempo se considera que está dividida en norte y sur, debido a la influencia del Islam y la colonización británica. Es un país que ha sido devastado por la guerra y el conflicto durante casi toda su existencia. El gobierno central de Sudán es musulmán de la Sharia, que originalmente solo controlaba las partes norteñas de Sudán después de que Egipto lo invadiera y conquistara en los 1800, siendo el sur una colección de localidades independientes. El gobierno central del norte ha buscado históricamente expandir su influencia y control sobre el sur para someterlo al gobierno musulmán de la Sharia. La colonización británica de Sudán del Sur evitó ese escenario, ya que controlaban la región e hicieron un acuerdo con el norte para que todo Sudán fuera gobernado por un gobernador designado por Egipto y respaldado por los británicos.
A cambio, Sudán del Norte y Egipto no intentarían imponer ninguna regla o ley con la que los británicos no estuvieran de acuerdo sobre el sur. Con el tiempo y debido a la gran resistencia del norte, el Reino Unido acordó integrar las dos áreas, y el árabe se convirtió en el idioma de la administración y por defecto en el idioma nacional. El sur de Sudán previamente hablaba inglés enseñado por los colonizadores y resentían el cambio, ya que los excluía de las discusiones gubernamentales y los marginaba. En los años 50, el dominio colonial británico en África comenzaba a declinar y había un creciente apoyo para la independencia de Sudán. Quizás presintiendo la agitación venidera, tanto el Reino Unido como Egipto permitieron que ambas regiones de Sudán tuvieran un voto libre sobre la independencia, que luego fue aprobado. En los 10 años después de la independencia, el primer régimen militar de muchos tomaría el control, iniciando un periodo de conflicto, guerra y devastación que abarcaría casi toda la historia moderna de Sudán. Con la mayoría de los regímenes queriendo imponer leyes musulmanas cada vez más severas en el sur. En 1991, el gobierno de Sudán aprobó un acto criminal de 1991 que instauró castigos arcaicos para el crimen, que incluían lapidación, amputaciones y otros medios excesivos. El sur estaba oficialmente exento de la regla, ya que era la ley sharia a la que el sur no estaba sujeto, ya que muchos estados no eran musulmanes. Sin embargo, esto se eludió cuando el gobierno intercambió jueces musulmanes de la sharia del norte para servir en el sur, y así mientras el sur estaba oficialmente exento de la ley. Los juicios dictados por los sistemas judiciales estaban en línea con la ley sharia en la práctica. En los años 80, el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, o el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, se había levantado en respuesta al gobierno militar, y había ganado control sobre algunas partes de Sudán durante la Segunda Guerra Civil Sudanesa. En 1989, hubo un cierto nivel de alto al fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, pero en 1992, ese alto al fuego terminó cuando el gobierno sudanés asaltó el sur de Sudán y tomó el territorio por la fuerza. Sobornaron y pagaron a personas en el sur para convertirse en milicia contra su propia gente y aldeas. Las ciudades y localidades fueron saqueadas y destruidas, con muchos asesinatos en el proceso. Este constante periodo de guerra significó que la gente de Sudán se quedó repetidamente sin hogar y se vio obligada a vagar por el país para escapar del brutal conflicto. Esto significaba que la gente nunca tenía nada: tiempo para cultivar, criar animales o cavar pozos para obtener agua potable. En 1993, décadas de lucha habían devastado el sur de Sudán y desplazado a su gente varias veces. En 1991, se evitó una hambruna en Sudán cuando el gobierno finalmente fue persuadido por la presión ciudadana masiva para aceptar ayuda de las Naciones Unidas, que también incluía a los Estados Unidos y el Reino Unido. Se enviaron y distribuyeron 100.000 toneladas de alimentos tanto en el norte controlado por el gobierno como en el sur rebelde. 1.7 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares y vidas. En algunas instancias, los miembros mayores de la familia fueron abandonados a morir de hambre en soledad debido a su falta de movilidad. El país estaba inundado de mares de hombres, mujeres y niños hambrientos que no tenían a dónde ir. En Mikais, 993, el bombardeo del Centro Mundial de Comercio en Nueva York sacudió a América. La investigación del bombardeo reveló que algunos de los atacantes tenían pasaportes sudaneses válidos, por lo que Estados Unidos etiquetó a Sudán como estado patrocinador del terrorismo. Esto dejó al país inmediatamente inelegible para varias formas de ayuda no emergencia de Estados Unidos. Como resultado, Estados Unidos retiró la mayor parte del apoyo brindado anteriormente. El desplazamiento continuo y la retirada de la ayuda fue una combinación mortal, que condujo a una de las peores hambrunas en la historia de África. Los videos mostrados ahora son de otra hambruna en 1998.
La razón por la que no puedo mostrarles imágenes de la hambruna del 93 es porque en ese momento había un bloqueo para que personas y entidades extranjeras entraran al país. El gobierno de Sudán prohibió el sistema judicial existente y lo reemplazó con uno que solo defendía las acciones del gobierno. Los medios de comunicación estaban fuertemente restringidos y censurados para asegurar que la crisis estuviera oculta a la vista externa y no publicitada, mientras simultáneamente proyectaban una imagen de un gobierno amable que cuidaba de su gente en medio de un levantamiento terrorista. A los trabajadores humanitarios, inspectores de la Organización de las Naciones Unidas, periodistas y militares, se les negaron o retrasaron permanentemente las visas para ingresar al país. Aquellos a quienes se les otorgaron visas, lo hicieron bajo la condición de que no revelaran ni discutieran lo que vieron mientras estaban allí. Como resultado, el mundo en gran parte ignoraba lo que sucedía en Sudán del Sur. En marzo de 1993, Robert Hadley de las Naciones Unidas estaba a cargo de la operación Lifeline Sudán, que era el nombre oficial de los esfuerzos de ayuda a Sudán. Le dio la oportunidad al fotoperiodista João Silva de ir a Sudán e informar sobre la hambruna. En ese momento, la operación de la Organización de las Naciones Unidas tenía problemas de financiamiento, debido a que algunas naciones recientemente habían retirado toda su ayuda y financiamiento, y Hadley era de la opinión de que enviar periodistas para revelar la magnitud del problema elevaría el tema a nivel internacional y ayudaría a obtener más fondos. João era amigo de Kevin Carter, ya que ambos formaban parte de un grupo de fotoperiodistas llamado el Bang Bang Club, que recorría Sudáfrica informando sobre la violencia del apartheid. Silva le preguntó a Carter si quería acompañarlo a Sudán. Carter aceptó. Aterrizaron en Nairobi, donde les dijeron que permanecerían indefinidamente debido al conflicto, lo cual era muy probablemente solo el gobierno intentando prevenir el periodismo activo. Después, la Organización de las Naciones Unidas obtuvo permiso de rebeldes para entregar comida a Yod. Carter y Silver fueron con este vuelo para entrar al área de la hambruna. Quedaron impactados por lo que vieron. La escala del sufrimiento era abrumadora, y hablaban a diario sobre los horrores que estaban viendo. Fue aquí donde Carter tomaría esta fotografía de un niño pequeño doblado por el agotamiento, causado por la extrema desnutrición, y en el fondo había un buitre hambriento, esperando a que su presa muriera para poder comer. Es una imagen poderosa y impactante. Cuando Carter presionó el obturador, congeló al niño y al buitre para siempre en el tiempo. Algo dentro de Carter cambió. Una parte de él se agotó. La foto ganaría un premio Pulitzer y atraería la atención mundial hacia la hambruna en Sudán. Miles escribieron al New York Times, que publicó la foto, para preguntar sobre el destino del niño y ofrecer ayuda. Después de tomar la foto, Carter y Silva dejaron a Ayode en otra parte de Sudán, pero Carter no podía dejar de pensar en la foto. Se encontró preguntándose si el buitre estaba en la foto o tomando la foto. Puede ser difícil para las personas entender, pero como fotoperiodista mi primer instinto fue hacer la fotografía. Tan pronto como se terminó ese trabajo y el niño siguió adelante, me sentí completamente devastado. Creo que intenté rezar, intenté hablar con Dios para asegurarle que si me sacaba de este lugar siempre cambiaría mi vida. Durante el próximo año, Carter viajaría tomando fotos de los que luchaban en África, pero los colegas notaron un cambio en su comportamiento. Estaba más retraído, tranquilo, aislado. En los meses siguientes, sus amigos y colegas lo veían cada vez menos, hasta el 27 de julio de 1994, cuando Kevin Carter condujo su coche al campo y centro de estudios en Parkmore, un área en la que solía jugar cuando era niño. Fijó un extremo de una manguera en el escape de su coche y el otro dentro de su vehículo, y terminó con su propia vida. Sus últimas palabras, garabateadas en un papel, revelaron a un hombre atormentado por los horrores que había fotografiado, cuya última esperanza era unirse a un colega recientemente fallecido. Lo siento mucho, mucho.
El dolor de la vida supera la alegría, hasta el punto de que la alegría no existe. Estoy atormentado por los vívidos recuerdos de asesinatos y cadáveres y rabia y dolor. De niños hambrientos o heridos. De locos felices con trucos. A menudo policías. De verdugos asesinos. He ido a unirme a Ken si tengo esa suerte. Algunas culturas del mundo se niegan a ser fotografiadas. Creen que una fotografía toma más que solo una imagen. Consideran que una foto captura el alma. Esta es la historia de Kevin Carter y la fotografía que mató a su fotógrafo.